En un seguimiento a nuestro primer video, aquí hay algunos caballeros medievales más formidables que no solo fueron entrenados en equitación, esgrima y caballerosidad, sino que también eran realmente impresionantes. El Cid Rodrigo Díaz nació en un momento en que su país de nacimiento, España, estaba profundamente dividido. No solo entre musulmanes y cristianos, sino también entre sus reinos como los de Castilla y Aragón, que a veces apoyaban a los gobernantes musulmanes entre sí. Durante su vida, Díaz luchó tanto para los ejércitos cristianos como musulmanes, ganándose el apodo árabe de Asiad, o el Maestro, que evolucionó al nombre español El Cid. El Cid nació cerca de 1043 en Vívar, una noble familia castellana en el norte de España. En 1057, a los 14 años, combatió a los moros en el bastión musulmán de Zaragoza. 6 años después, batallaba en Graus, y a los 22, el rey Sacho II de Castilla le otorgó el título de comandante de las tropas reales. Cuando Sacho murió sin hijos, su hermano tomó el trono de Castilla, y el Cid fue enviado a la corte de Al-Mutamid en Sevilla para recoger tributos para su rey. El Cid defendió a sus enemigos musulmanes cuando Sevilla fue atacada, ganándose el nombre de Sayyidi. Exiliado, el Cid ofreció sus habilidades marciales al gobernante musulmán de Zaragoza. Rompió el asedio del castillo de Almino en 1082 y ganó la batalla de Morella en 1084. El Cid, tras volver al servicio del rey Alfonso y ser exiliado nuevamente por desobediencia, se instaló como gobernante independiente en Valencia. Capturó Valencia, consolidó su poder, recaudó impuestos y se autodenominó Príncipe Rodrigo el Campador, que significa campeón. La ciudad estaba habitada por musulmanes y cristianos, que eran sus soldados y administradores. El Cid murió pacíficamente a la edad de 55 años en 1099 y su leyenda creció. Eduardo el Príncipe Negro. Eduardo nació en 1330 en el Palacio de Woodstock, Oxfordshire, Inglaterra. Era el hijo mayor y heredero del rey Eduardo III. Fue nombrado príncipe de Gales a los 13 años y a los 16 participó en su primera campaña militar en el norte de Francia, al inicio de la Guerra de los 100 Años en 1337. El joven príncipe recibió su caballería de su padre y se le puso al mando de la vanguardia antes de la batalla de Crécy. Estuvo en la lucha, estuvo a punto de ser asesinado al caer, pero fue salvado por 2 caballeros. Inglaterra ganó en Crécy y el adolescente fue elogiado por su valentía. Edward, un caballero modelo, disfrutaba de hobbies caballerescos como la caza, justas y cetrería, y donaba generosamente a la caridad. Lideró batallas en Calais y Winchelsea y campañas en Aquitania como jefe del ejército inglés. Pero fue en la batalla de Poitiers en 1356 donde dejó su huella. Edward, con el valor de un león, capturó al rey francés Juan II en un día de lucha que disfrutó mucho. Trató al rey con el mayor respeto, ayudó al hombre a quitarse su armadura y le sirvió comida. Se negó a sentarse en la mesa del rey declarando que, cito, no era digno de sentarse en una mesa con un rey tan grande o un hombre tan valiente. Sin embargo, el príncipe Edward exigió un rescate de 3 millones de coronas de oro por su cautivo real. Continuó negociando un tratado y una tregua preliminar con los franceses. Nadie parece saber cómo Edward recibió el apodo de El Príncipe Negro, y no se usó hasta mediados del siglo XVI, aunque se sabía que usaba armadura negra en la batalla. Murió en 1376 a la edad de 45 años, de disentería en Londres. Bertrand de Guesclin. Otro caballero que estuvo activo durante la Guerra de los 100 Años, solo que esta vez del lado de los franceses, Bertrand nació en Bretaña en 1320. Sirvió a Charles de Blois en la Guerra de Sucesión de Bretaña y fue nombrado caballero en 1354 tras frustrar una incursión en el castillo de Montmorency. 2 años más tarde, defendió exitosamente Rennes de un asedio inglés bretón. Allí fue desafiado a un duelo por el caballero inglés William Bamborough, a quien mató. Luchó por el rey de Francia en 1364 contra Carlos II de Nevers para salvar el ducado de Borgoña y fue victorioso en una batalla campal. Después de luchar con éxito contra Pedro I de Castilla, el rey Carlos V llamó a Bertrand a casa para hacerlo condestable de Francia, el mayor honor militar en la tierra. Bertrand murió de enfermedad a los 60 años después de ayudar a recuperar gran parte de Francia de los ingleses en una expedición militar. Luchó en 7 batallas, ganando 5 bajo su mando.
Una historia dice que estaba tan furioso mientras luchaba durante una batalla que ni siquiera se dio cuenta de que su ejército se había rendido. Bertrand era un guerrero leal y disciplinado, lo que le valió el apodo de El Águila de Bretaña. John II Lemongras nació en 1366. Jean sirvió como paje en la corte del rey Carlos V de Francia y participó en la campaña con el duque de Borbón contra Normandía cuando tenía solo 12 años. Fue nombrado caballero por el duque a los 16 años, antes de la batalla de Rosbeck. En 1384, Jean fue a Prusia para ayudar a la Orden Teutónica de Caballeros, una sociedad militar católica que intentaba convertir a los lituanos paganos al catolicismo. En los años siguientes, Jean luchó contra los moros en España y luego participó en algunas batallas de la Guerra de los 100 Años en Francia. Estuvo en los Balcanes, Oriente y las Tierras Santas, donde con amigos escribió El libro de las 100 baladas, un poema sobre un caballero. Tras humillar a algunos caballeros ingleses en un torneo, Jean regresó a Prusia y fue honrado por el rey Carlos VI como mariscal de Francia por su destacado servicio contra los paganos. En 1396, combatió a los otomanos en la cruzada franco-húngara y creó la empresa del escudo verde y la dama blanca para resguardar a las mujeres de los caballeros, incluyendo viudas, durante las batallas. En 1401, Jean fue nombrado gobernador de la Génova italiana, capturada por los franceses. Luego repelió un ataque del rey de Chipre, fue a Líbano e intentó capturar Trípoli, quemó y saqueó Bactriana, saqueó Beirut y finalmente intentó tomar Alejandría en Egipto. Eso realmente hace que mi año parezca insignificante. No obstante, su caída se debió a Enrique V y la batalla de Agincourt. Capturado como comandante de la vanguardia francesa derrotada y llevado a Inglaterra como prisionero, murió 6 años después a los 54 años. Se piensa que Hugh de Payens, originario de Troyes, Champagne-Ardennais, en el norte de Francia, nació alrededor de 1119. Aunque poco se sabe de su vida temprana, se cree que participó en la Primera Cruzada que inició en 1096. Hugh, conde de Champagne, peregrinó a Tierra Santa por 3 años en 1104 y por 2 años más, en 1114, se presume que acompañado de Payens. Cada vez más cristianos peregrinaban a Jerusalén y otros sitios sagrados, frecuentemente a merced de bandidos merodeadores. Muchos peregrinos fueron asesinados. Por ello, cerca del 1118 de Payens y otros 8 caballeros visitaron al rey Baldwin II de Jerusalén. Se quería formar una orden para proteger a los peregrinos en sus viajes, así nació la Orden de los Caballeros Templarios. De Paon sirvió como el primer gran maestro y lideró la orden durante casi 20 años hasta su muerte. En visitas a Escocia e Inglaterra en 1128, fundó capítulos en Londres y Edimburgo, recaudando dinero y hombres en el camino. En 1139, el Papa Inocencio II otorgó a la Orden Templaria la exención de impuestos y decretó que no deberían tener otra autoridad excepto la del papado. La orden se convirtió en una fuerza económica líder. Se distinguen como una de las más hábiles órdenes militares mundiales, con una flota naval, bancos y capítulos en toda la cristiandad. De Payens y Bernard de Clairvaux crearon la Regla Latina, un documento de 72 páginas que establece el comportamiento de la Orden del Templo y el código de conducta de un caballero ideal. De Payens murió en 1136 probablemente de vejez, ya que tendría cerca de 70 años, una edad respetable para la época medieval. Los templarios conmemoraban su muerte cada 24 de mayo anualmente. Ayudó a sentar las bases de una orden que se convirtió en una de las más populares y ricas en el cristianismo occidental durante más de 200 años. Ricardo Corazón de León, el tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania, nació en el Palacio de Beaumont, Oxford, en 1157 y nunca se esperó que ascendiera al trono. Al morir en 1189, había reinado como rey de Inglaterra, señor de Chipre, duque de Normandía, Gascuña y Aquitania, y conde de Maine, Anjou, Poitiers y Nantes. Después de que Enrique II cayó enfermo en 1170, su hijo mayor Enrique fue coronado durante el reinado de su padre, pero el joven rey Enrique se frustró porque su padre le mantenía corto de dinero y se negaba a darle un reino propio, así que se rebeló. Enrique, joven, buscó protección en la corte francesa y pronto Richard le siguió. A los 16 años, Richard lideraba su propio ejército y afiló sus habilidades luchando con barones y condes en Inglaterra y Francia contra las fuerzas de su padre. Se le dio el nombre de El León o el Corazón de León debido a su noble, valiente y feroz liderazgo.
Tras la muerte de su padre y su hermano mayor, Richard se convirtió en rey de Inglaterra en 1189 y casi inmediatamente tomó la cruz y se embarcó en la Tercera Cruzada. Richard y sus tropas capturaron Messina en Sicilia y conquistaron Chipre en su camino a la Tierra Santa. Luchó valientemente contra las fuerzas del sultán Saladino y ayudó en la captura de Acre a pesar de sufrir una misteriosa enfermedad medieval conocida como Arnaldia que casi lo mata. A su regreso al oeste, Richard sometió a los ingleses y proclamó Normandía un Anjou del rey Felipe de Francia. En 1199, Richard fue herido en el hombro por un perno de ballesta mientras sofocaba una rebelión en Francia. La herida se volvió gangrenosa y Richard murió en los brazos de su madre. Fue enterrado junto a su padre en Anjou, sus entrañas en Chalut, donde falleció, y su corazón en Rouen, Normandía. Era común dividir el corazón, huesos y entrañas de un caballero o cruzado tras su muerte, ya que muchos fallecían lejos de casa. Aunque se le describe como un mal rey por pasar solo 6 meses de su reinado en Inglaterra, Ricardo I es valorado como un hombre de Dios y un valiente cruzado. Muchas historias y leyendas sobre sus logros como un valiente caballero surgieron durante su vida. Un historiador describió a Ricardo como una máquina de matar sin igual. Eso es un auténtico duro medieval. Gracias por ver este video, suscríbete si te gusta y nos vemos la próxima semana. Que tengas una excelente semana, saludos.